imaginas estar en el cielo contemplando el trono de Dios? Bueno, en esta lección número 7 vamos a abordar fundamentos de la profecía bíblica. Bienvenidos a Creciendo en la Palabra. Qué gusto poderles saludar una ocasión más. Ya lo mencioné, estamos en la lección número 7. Hemos avanzado y hemos visto diferentes imágenes, diferentes alusiones a lo que tiene que ver las profecías bíblicas, de lo que la palabra de Dios nos enseña a través de las Sagradas Escrituras. Así que nos da mucho gusto saludarles una ocasión más a su espacio. Gracias por sintonizarnos una semana más y nos da mucho gusto saludarles desde la Ciudad de México. Reciba un fuerte abrazo y gracias a Dios porque nos permite llegar a su hogar semana tras semana. Y en esta lección número 7 tenemos el gusto de tener a dos invitados en esta ocasión, dos pastores de nuestra asociación. Y quiero darle la bienvenida a los pastores. Bienvenidos, pastores. Empezó con el pastor Jesús Villanueva. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Es un gusto estar aquí, pastor Isaí, pastor Bolaños, en este repaso de la lección número 7, poder compartir con nuestros hermanos, con los maestros y con todos los amigos que nos sintonizan semana a semana, aplicando un poquito de las enseñanzas que estamos viendo en esta lección, pastor. Quisiera aprovechar Adelante, pastor. y mandar un saludo muy especial y bastante lejos a nuestra hermana Leonor Beltrán, que nos escribe, que nos sintoniza desde Holanda. Así que hasta allá, hasta Holanda, mandamos este afectuoso saludo. Ella muy efusiva, muy alegremente nos manda saludos, bendiciones desde allá y pues queremos devolverle ese saludo también. Muchas gracias, pastor Jesús. Pastor Oscar. Gracias, pastor. También un placer estar con ustedes en esta ocasión y estar con nuestros hermanos que nos ven cada semana, pastor. Yo igual quisiera aprovechar nuestro hermano Raúl Morales desde Chile. Allá también somos internacionales por lo que vemos. Amén, amén. Y gloria a Dios porque nos saludan a través de los comentarios. Y a veces algunos dicen que oran por nosotros, pastor. Es de bendición. Gracias a Dios, pastor. Sí. Bienvenido, pastor Bolaños. Gracias. Qué bueno que está con nosotros también. Bueno, hermanos, bienvenidos. Entonces, vamos a entrar de lleno entonces a nuestro estudio de esta lección número 7. Y tenemos tres temas para poder tener en esta lección 7. Usted lo va a ver en la pantalla. El primero es el trono de misericordia. El segundo, criaturas alrededor del trono. Y por último, ataque al trono de Dios. Esos son los tres temas de estudio y lo invitamos para que se quede con nosotros en los siguientes minutos. También invitamos para que en el cuadro de comentarios nos escriba desde dónde nos sintoniza. Por favor, escriba sus comentarios, su percepción también de la lección, de lo que usted aprende. Nos da mucho gusto leerles desde dónde nos sintonizan, como también lo que están aprendiendo de la lección. Siempre son muy buenos los comentarios y les invitamos para que lo sigan haciendo. Memoriza el versículo de memoria, Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí: aquí estoy, envíame a mí. Ese es el versículo de memoria para esta semana. Pastores, vamos a orar para pedir la bendición de Dios. Claro. Nuestro Dios, le damos muchas gracias porque tenemos la dicha de leer tu palabra, de estudiar esta lección. Y queremos pedirle, Señor, que guíe nuestros pensamientos para que al repasar lo que estamos aprendiendo durante esta semana, nuestra mente pueda ser llevada al cielo, enfocada al trono de Dios y, Señor, poder aprender más acerca de usted. Guíenos y denos sabiduría al poder presentar los comentarios. Lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pastores, vamos a un corte. Regresamos. Estás en Creciendo la Palabra. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, estamos de regreso después de haber visualizado el versículo de memoria. Vamos a entrar con el primer tema, el trono de misericordia. Isaías tuvo la oportunidad de ver el trono de Dios. Usted puede leer en lo que dice Isaías capítulo 6, versículo 1, y déjeme tomar un tiempo para poder presentar este asunto. Isaías 6:1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Imagínense qué privilegio del profeta Isaías el poder tener esa oportunidad de visualizar el trono de Dios. Eso es algo maravilloso. Incluso el mismo Jeremías, y lo leo tal cual en Jeremías 17:12, dice: trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Entonces, el trono de Dios es algo que está desde el inicio de los tiempos. Dios moraba allí. Y queridos hermanos, cuando visualizamos este asunto, cuando tenemos esta connotación del trono de Dios,
Debemos de reconocer que Dios, Jehová de los ejércitos, es el soberano, es el creador, Él es el centro de todo, es el Rey de gloria, es el maravilloso Dios que gobierna sobre todos, por todos y en todos, como expresa el apóstol Pablo. Y entonces, retomando lo del profeta Isaías, él tuvo la oportunidad de estar en el trono de Dios, de estar ante la presencia, ver, visualizar, pero él se sentía indigno de estar allí. ¿Qué es el simbolismo? ¿Cuál es lo que podemos aprender acerca del profeta Isaías en el trono de Dios? Sí, pastor. Realmente creo que nuestra imaginación se queda corta al tratar de recrear esta escena que está teniendo el profeta Isaías. Hemos escuchado acerca del trono de Dios, hemos cantado acerca del trono de Dios, pero como usted bien lo dice, él lo estaba viendo, viviendo, sus Ujú. sentidos estaban cautivados de ese escenario y él experimenta antes de esas palabras tan famosas con las que él responde a ese llamado, primero experimenta un sentimiento de indignidad, una situación en la que él creyó que iba a caer muerto, pastores. Él, sintiéndose y sabiéndose pecador, como todos Ujú. nosotros, al estar delante de Dios, de su presencia, de su trono, de su justicia, él se sintió indigno. Y es entonces donde algo bien interesante sucede, porque no pasa nada en la vida del profeta, ni su ministerio, ni sus talentos, ni sus habilidades, para que él pueda hacer frente a eso que estaba sintiendo, sino que es el propio Dios quien le purifica y entonces sí, capacita para que él responda de esa manera, porque de otra manera lo que él decía que iba a ser muerto al estar delante de la presencia de Dios, literalmente hubiera sido. Nosotros como pecadores sabemos que no soportaríamos en este momento estar delante de ese escenario sin caer a tierra, sin caer muertos, a Ujú. menos que como con el profeta Isaías, Dios sea quien nos limpia, pastor. Sí, pastor, a mí me gustaría enfatizar sobre el trono de Dios especialmente. No es solo un símbolo de poder y majestad, Correcto. es el mismo centro del universo de Dios. Ujú. Es a través de él donde se manifiesta, por ejemplo, el carácter de Dios, donde se extiende la gracia, es donde también vemos manifestado el carácter de Dios. Digamos que es el epicentro del conflicto entre el bien y el mal, ¿no? Correcto. Entonces, sí, concuerdo con el pastor Jesús, cuando ahora Isaías se encuentra y ve este trono glorioso, majestuoso, ¿quién soy yo, no? Soy un pecador. Había en la lección, pastor, una imagen de un lugar oscuro. Ujú. Pensaron que poniéndole más luces iba a resaltar mejor. Mejorar. Y sí, resaltó, pero solamente sus imperfecciones. Así, Isaías, al estar en trono de Dios, él se da cuenta pues que es un miserable, somos miserables delante de Dios, pastor. Sin embargo, me llama mucho la atención que hace un llamado especial a Isaías, Pastor Jesús. Sí, sí, sí. Lo que a mí me cautiva, pastores, de esta ilustración es que eh, lejos de la santidad y perfección de ese trono, de su majestad, de su gobierno, de su carácter perfecto, utiliza a un ser humano pecador, manchado, Ujú. sucio, como lo soy yo también, y entonces una vez que lo ha purificado, lo envía, ¿verdad? Y de alguna manera lo comisiona, vamos a usar esta palabra, lo comisiona. eh, Porque quizás ante una visión tan perfecta, cualquier imperfección, cualquier ser humano, cualquier pecador, pues nos descartaríamos inmediatamente, ¿no? ¿Qué hay de bueno en mí? ¿Qué hay de bueno en Ujú. mí? Pudo haber preguntado Isaías, ¿no? ¿Qué soy yo para que yo pueda realizar esta labor? Y me llama mucho la atención porque el pastor Bolaños tocaba un punto interesante. Desde ese trono de majestad, no solamente se rige el gobierno de Dios, no solamente se rige el universo, Ujú. sino que también nos entrega su gracia. Amén. También hay misericordia ahí, pastor. Ujú. No es únicamente un escenario tirano, justiciero, perfecto, que no permite y no admite los errores humanos, sino el que provee la solución y se la da al profeta Isaías y nos hace esa ilustración que nos ayuda a entender a nosotros, pastor, cómo también nosotros podemos formar parte de ese plan, aún siendo Es imperfectos. lo que experimentó Isaías, pastor, perdón. Claro. Este, aún a pesar de lo grandioso que es ese trono, él encuentra misericordia. Ujú, No solo a través del querubín, del ángel, él es purificado, ujú. sino que ahora es capacitado y enviado a predicar. Así es. Qué interesante es esto, pastores, porque nos habla de un Dios cercano, Sí. Ujú, sí. un Dios
mayormente nosotros podemos quizá compararlo con el asunto que acontece en los gobiernos, ¿no? En el mundo. Los grandes presidentes de los países, no puedes acercarte a ellos. Hay incluso algunos muros para poder, que el ser humano no tenga acceso, poder dañar la propiedad, etc. Pero con Dios no es así. Su trono es un trono de misericordia. Así es. ¿No? Y el profeta Isaías, y cuando vamos a Isaías capítulo 6, versículo 2, nos dice el versículo 6:2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Versículo 3, el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena ¿de qué? De su gloria, de su gloria. Y al presenciar esto, el profeta Isaías él hace esa exclamación: ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos! Y bueno, y es Dios que tiene que hacer un procedimiento de purificación, de restauración, para que el profeta Isaías pudiera estar bien delante de su trono. Sí. Perdón, pastor, Sí, adelante. hacer un comentario por lo que acaba de comentar. Justamente, y haciendo esta parte transicional, estos querubines, este escenario de resguardarse, ¿verdad?, delante de la gloria de Dios, es también presentado en el Edén, ¿verdad? Correcto. Con un paralelismo con el arca, ¿verdad?, del santuario, en donde estos seres no solamente nos hablan de la gloria de Dios, no solamente de alguna manera delimitan, ¿verdad?, como decíamos, en los gobiernos terrenales, esos muros de separación de lo que se puede accesar y lo que no, sino que también nos refiere la lección esta semana, eran la parte de conexión que aún el ser humano ya caído lograba ver. Sí, no podían entrar de regreso al Edén una vez que habían pecado, pero todavía podían ver ahí a esos seres con la espada ardiente que les recordaba que había otro escenario, que había otro mundo al cual Dios desea restaurarnos, ¿verdad? Esa promesa de regresar en algún momento y no solamente esa separación, sino anhelar regresar detrás de eso otra vez. Y esto es muy bueno porque lamentablemente ese trono de Dios que estaba en el cielo tuvo una jurisdicción aquí en la tierra, en el jardín del Edén. Y lamentablemente nuestros primeros padres, al comer el árbol que Dios les ha dicho que no comieran, al desobedecer, ellos perdieron ese privilegio de estar en la presencia de Dios. Y entonces, desde lejos, esos querubines les impedían ver. Pero me gusta esa cita de Elena de White que usted puede leer en el día lunes, de Patriarcas y Profetas, página 46 y 47, que dice que por mucho tiempo se les permitió a la raza caída contemplar de lejos el hogar de la inocencia, cuya única entrada estaba velada por los ángeles vigilantes. En la puerta del paraíso, custodiada por querubines, se revelaba la gloria divina. Aquí venían Adán y sus hijos a adorar a Dios, y allí renovaban sus votos de obediencia a la ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. Pero en la restitución final, cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, se lo ha de restaurar más gloriosamente, embellecido que al principio. Así que, hermanos, el trono de Dios es un trono de misericordia, ¿verdad? Y me gusta mucho lo que el apóstol Pablo dice: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Así que si hay algo que podemos enfatizar en esta primera parte, queridos hermanos, es que tenemos acceso al trono de Dios. Y gracias a Jesucristo. Gracias a Jesucristo tenemos acceso al trono de Dios, contemplar todo lo que acontece. Y no solamente eso, tenemos la oportunidad de hallar gracia, de hallar perdón. Podemos acercarnos confiadamente. ¿No parece usted bien, no le parece bien a usted que es bueno reconocer que tenemos un Dios maravilloso? Que aunque siendo pecadores, Él quiere poner un carbón encendido y quiere restaurar nuestra vida para que a través de nuestro testimonio podamos nosotros ayudar a otros para que también se acerquen al trono y ser restaurados para una vida nueva en Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso! En esta primera parte entonces aprendemos que hay un trono de misericordia y podemos acercarnos a Él confiadamente. Amén. Pues, pastores, vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Sí. Gracias por estar con nosotros en Creciendo la Palabra. Regresamos. Quédate con nosotros. No tengas miedo de tomar decisiones. Lánzate a la fesja. ¡El Kraken te espera!
La Federación de Jóvenes Metropolitana Vida 3.1, Tiempo Perfecto Vida con Sentido, te espera. Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Hemos leído ya sus comentarios, sus percepciones de esta lección. Gracias por también escribir desde donde nos sintoniza. Siempre son valorados sus comentarios. Gracias. Estamos en esta segunda parte y es criaturas alrededor del trono. Ya vimos que Dios es el soberano, es el creador. Él nos invita a acercarnos confiadamente a su trono. Isaías presenció esa oportunidad, pero vamos a describir un poco qué hay en el trono, ¿no? ¿Qué hay alrededor de ellos? Y tenemos la bendición de que Isaías, Ezequiel, Daniel, Juan pudieron visualizar qué había. Y claro, quizá es algo inalcanzable, es algo inimaginable el poder entender lo que ellos vieron, porque incluso hay figuras, hay símbolos, hay criaturas que tienen diferentes percepciones, águilas, corderos. Bueno, todo eso lo vamos a ir viendo en los siguientes minutos y pastores, necesitamos entrar un poquito a tratar de entender lo que ellos vieron y que ellos escribieron para nosotros. Pastor Jesús, el profeta Ezequiel tuvo también ese privilegio. Sí, así es, pastor, y de hecho me parece que es de los que más menciona algunos aspectos muy visuales de lo que hay en el trono y que evidentemente corresponden a algunas aplicaciones, ¿no? Que repite Juan en el Apocalipsis y que se pueden complementar. Correcto. Vayamos, mis hermanos, a el libro de Ezequiel en el capítulo 1, cuando él comienza con esta primera visión que da inicio en su libro, y en el versículo 4 en adelante dice el profeta Ezequiel: y miré, y he aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y continúa el versículo 7, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda de los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Y termina esta parte en el versículo 14, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Dedica, pastores, esta primera parte de la visión a explicar y tratar de ilustrar al lector la apariencia de estos 4 seres vivientes, que estamos entendiendo en esta lección está haciendo referencia a esos querubines que vamos a estar trabajando en los 3 libros que usted mencionó. Lo interesante aquí es la repetición, como vamos a ver ahorita el pastor Bolaños, como también Isaías, ¿verdad? Y más tarde Juan abordan estos seres vivientes, y entonces repiten estas características que todo va a girar en torno a que estos seres tenían una reverencia o tenían un respeto, sabiendo delante de quién estaban. Juan aborda un poquito más el detalle, incluso el asunto de postrarse delante del trono, delante de Dios, echar las coronas, este asunto de rendir homenaje y majestad, pero Ezequiel ya nos deja ver esta parte en donde ellos ministraban y se desenvolvían frente a la presencia de Dios. Sí, pastor, a mí me gustaría hacer igual la comparación Adelante, pastor. con el profeta Isaías y el profeta Juan. Mira, Isaías, como lo menciona, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y a continuación ahí hay una expresión, como hemos dicho, de adoración y reverencia. Pero antes de pasar eso, quiero hacer la comparación con el profeta Juan. Apocalipsis capítulo 4, a partir del versículo 6,
También delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y alrededor del trono había seres vivientes llenos de ojos por delante, por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. Noten con Ezequiel, un león. Dice, el segundo era semejante a un becerro, el tercero rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes, cada uno tenía 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y de día y noche sin cesar. Y viene la expresión de adoración y reverencia, pastor. La comparación a los seres que estamos hablando. Incluso la lección, me llamó la atención, pastores, que incluso queridos hermanos, en el día martes, el autor de nuestra lección presenta en la última parte, todas las criaturas de Dios fueron diseñadas para reflejar su gloria. Tanto los seres humanos hechos a su imagen como los seres angélicos que están junto a su glorioso trono. Porque esto es una vislumbre de lo que hay en el trono de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? Ahora, me llama la atención, pastores, que todos los que están, estas criaturas que están alrededor de Dios en su trono, tienen una señal de reverencia, tienen una señal de respeto. Isaías lo visualizó, ¿no? Y vuelvo por favor a mencionar, por ejemplo, allí en Isaías 6, ¿qué exclamación tenían estos serafines que estaban delante del trono de Dios? Sí, dice que uno y otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Qué interesante, ¿no? Santo, santo, santo. Un reconocimiento a un Dios santo, creador, un Dios que tiene misericordia del pecador, que nos podemos acercar a Él. Incluso el apóstol Juan, ¿cuál fue la exclamación de los 4 seres vivientes? También de los 24 ancianos, pastor. Sí, de día y de noche sin cesar, dice que ellos decían, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y más adelantito dan otra expresión, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así es. De hecho, aquí justamente haciendo alusión a este pasaje de Juan que decíamos lo amplía un poquito más hacia el sentido de quién está delante de ellos, refuerza en el 9 diciendo que siempre que aquellos seres vivientes, estos querubines, ¿verdad?, dan honra y gloria y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y también menciona que echan sus coronas. Es decir, independientemente de la implicación de quienes puedan, de acuerdo a la profecía, representar estos 24 ancianos, Juan no está tratando de decirle al lector quiénes son o de centrar la atención en ellos, sino que mientras estos querubines que ya podemos respaldar, ¿verdad?, esta parte con Ezequiel y con Isaías, dan honra y gloria y dan acción de gracias, entonces también se le une esta hueste de los 24 ancianos a hacer lo mismo. Claro. Quiere decir que delante del trono de Dios, trayéndolo a nosotros, estando bajo su presencia, entendiendo quién es el soberano del universo, debemos nosotros también, más que cualquier otro entendimiento, oposición o alguna referencia teológica, entender que nuestra adoración, nuestra reverencia, nuestro culto, nuestro ser entero corresponde al soberano del universo. Es decir, nosotros somos también partícipes de esta adoración mencionada en el Apocalipsis. Incluso el profeta Ezequiel, en la visión que se describió, lo que él pudo contemplar, déjeme regresar a Ezequiel 1, en el versículo número 20, voy a leer desde el 27, bueno, desde el 26, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono, que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de un hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba, y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes del día que llueve, así era el aparecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. El mismo Ezequiel, al ver todo lo que estaba contemplando, la visión de los seres vivientes, el trono de Dios, él también se postró. Sí. Incluso el día miércoles abordamos del santuario, ¿no? Sí, el orden que tenían. Y había una pregunta al final, pastores, una pregunta que quiero hacérselas a ustedes.
Aunque ciertamente no estamos en el campamento de Israel, ¿cómo podemos acercarnos a la presencia de Dios? Aquí pudiéramos dar varias respuestas, pastor. Sin embargo, tratando de aplicar este contexto de la reverencia, de la adoración, si algo hay en Apocalipsis es la adoración, ¿verdad? La adoración correcta e incorrecta que se dan tanto los seres celestiales, las criaturas, los ancianos y el propio Juan como representante nuestro de una humanidad caída. Esta parte la titulaba Dios entre su pueblo, mostrando cómo su constante permanencia y compañía estaba en medio de las tribus, ¿verdad? Que ahí describe, y de las tribus que apuntaban hacia el este, sur, oeste y norte. Habla acerca de ese león, de la tribu de Judá, y finalmente el título seguramente a más de uno nos recuerda el significado de Emmanuel, Dios con nosotros. Dios siempre quiso Amén. interactuar con su pueblo, claro, bajo un orden, bajo un estatuto, bajo su ley, bajo su carácter, pero creo que la mayor manifestación de cómo nosotros podemos, aunque no estamos en ese campamento, acercarnos a la presencia de Dios es viendo la figura de Cristo en medio de nosotros, ¿verdad? Amén. Jesús mismo lo dijo, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Así que creo que todo eso apuntaba de una manera asombrosa, maravillosa, colorida, vívida, a Cristo Jesús como el mayor exponente del acercamiento que Dios tiene para con nosotros. Sí, Amén. pastor. Pero ahí agregando también quisiera mencionar, ya vimos un Dios cercano, un Dios que quiere estar permanentemente con su pueblo. Quiero regresar también a lo que vimos ya con Ezequiel, con Juan, con Isaías. Es decir, al estar ante la presencia del Señor, ellos se rían con reverencia. ¿No? Usted lo mencionó hace un momento, el mismo Ezequiel cuando ve lo que está Contempla. sucediendo, él se une. Y en Juan, por ejemplo, el capítulo 5, ahora con el Cordero, están los 24 ancianos, están los 4 seres vivientes, se une toda la hueste angelical y al final dice, y todo lo creado, por si lo puedo leer, dice, y todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Es decir, Amén. nosotros al acercarnos al trono de la gracia, deberíamos hacerlo también con esa reverencia, esa adoración que el Señor merece. Él, como lo hemos visto en las expresiones, merece nuestra adoración, pastor. Amén. Qué maravilloso, hermanos. Esta lección, en esta segunda parte, hemos aprendido entonces que los que están alrededor del trono de Dios reconocen que Él es Dios. Reconocen, echan sus coronas, le adoran, exclaman, santo, santo, santo. ¿Por qué nosotros no? Incluso el mismo Daniel, déjeme ir rápidamente a Daniel, en el versículo número 13, miraba yo en la visión, Daniel 7:13, de la noche, he aquí con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino que no será jamás destruido. Acerquémonos, hermanos, confiadamente al trono de la gracia. Hagámoslo con reverencia. Tenemos la oportunidad de que ahorita el Señor está en su trono. Y Él viene muy pronto en gloria y majestad con Jesucristo nuestro Salvador. Podemos acercarnos con reverencia. ¿Cree que su vida pueda vivir en reverencia? Con confianza, teniendo, y reverencia me refiero a reconocer que Él es Dios. Viviendo vidas que le honren y le glorifiquen. Bueno, hermanos, hagámoslo. Acercamos, como bien dijo el apóstol Pablo y lo dije hace un momento atrás, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente, con reverencia hagámoslo y tengamos siempre en mente que solamente Dios es digno de recibir la honra y la gloria porque es el creador, es el soberano y sobre todo es nuestro Dios. Amén. Pues pastores, vamos a una pausa. Sí, Hemos terminado la segunda parte y vamos a regresar a la última, la tercera parte que tiene que ver que uno que quiso usurpar el trono y ya saben quién es. Así que regresamos. Estás en Creciendo en la Palabra. Gracias por continuar con nosotros.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos en esta última parte, Ataques al trono de Dios. Ese es el título que hemos catalogado para el día jueves, en este repaso de la lección número 7. Nos da mucho gusto, como lo mencioné hace un momento atrás, que haya escrito ya en el cuadro de comentarios. Sígalo haciendo, por favor. Si usted no lo ha hecho, por favor, dele like también y comparta este video con alguien que cree que le pueda ayudar. Ataques al trono de Dios. El profeta Jeremías, ya hace un momento lo leí, en Jeremías 17:12, él hace una exclamación: trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Y es que, queridos hermanos, el trono de Dios, antes de que se creara la tierra, Dios ya tenía su trono, ¿sí? Los ángeles, querubines, serafines podían estar delante de la presencia de Dios. Y hubo un querubín protector, y bien hace una buena referencia, una buena descripción, el profeta Ezequiel, que no entendió, que pasó por alto el asunto de que él brillaba por sí mismo, que es la gloria o la hermosura que él tenía era porque él era así o porque él había sido creado así, pero realmente, como lo vimos en la sección anterior, los querubines todos brillaban o todos reflejaban la gloria de Dios. Y este querubín, que tenía que estar en la presencia de Dios, también. Pero él no lo entendió o no lo quiso entender o lo dejó pasar por alto. Veamos acerca de este querubín que trató de atacar y usurpar el trono de Dios. Pastor Jesús. Sí, pastor, por lo menos hay dos pasajes que hacen referencia explícita a este momento, ¿no? En el Antiguo Testamento. Y uno de ellos, nuevamente, con la temática y el contexto que estamos utilizando, es Ezequiel. Y en Ezequiel capítulo 28, versículo 13, vamos a leer a partir del 13 en adelante, nos remonta nuevamente a ese primer momento con la humanidad. En Edén, dice, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores, dice, de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Hay aquí una fuerte alusión, pastor, que sobrepasa evidentemente al rey de Tiro, a quien son dichas en primera instancia estas palabras. Y esta alusión va justamente al enemigo, ¿no? Que en ese momento todavía estaba delante de la presencia de Dios como querubín, que tenía esa elevada posición, que era un representante y reflejaba la gloria de Dios, pero como justamente lo acaba de comentar, pastor, él empieza a querer esa gloria para sí. Es decir, no únicamente le bastaba con ministrar en ese escenario tan perfecto, tan impresionante que iniciamos viendo con Isaías, sino que él quiso voltear los reflectores para él, olvidando que él era una criatura, ¿verdad? Que él había sido hecho y quería usurpar ese trono, ese lugar de Dios, que de por sí Dios tenía bien que él estuviera ahí presente. Es decir, es bien curioso, pastores, porque Lucifer no tenía nada que envidiar o que desear. Era un ser exaltado, hermoso, brillante, perfecto era en todos sus caminos, dice la Escritura así. De pocas criaturas, de pocos escenarios se describe la perfección en la Biblia y Lucifer lo era, pero hubo maldad en su corazón, hubo algo ahí que se corrompió y que él entonces permite dar rienda suelta a esos pensamientos, empieza a hacer ese complot en contra del gobierno de Dios. Y como decía Pastor Isaí, pareció no entender hacia quién era la adoración verdadera y dónde estaba su lugar delante del trono de Dios. Y el profeta Isaías lo describe, Pastor Oscar. Sí, pastor, también aquí hay una alusión, aunque se está hablando al rey de Babilonia, hay una alusión a Satanás. Dice, leo desde el versículo, Isaías 14, desde el versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitas las naciones. Tú decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré,
en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Envidiado, atacando, queriendo usurpar el trono de Dios, pastor. Entonces, estamos hablando que este ataque al trono de Dios, al gobierno de Dios, Ujú. por él querer ser igual que Dios, ¿no? Tratar de ocupar el trono de Dios. Cuando leemos Patriarcas y Profetas, podemos entender y podemos visualizar que Satanás, o Lucifer, ¿sí? Lucifer, que tenía el privilegio de estar ante la presencia de Dios, él fue llamado a que reconociera el gobierno de Dios y el gobierno de Cristo. Sin embargo, él no estaba de acuerdo e incluso se llevó a la tercera parte de los ángeles, Ujú. ¿no? Lamentablemente, el no reconocer, imagínense, alguien que sí tenía el privilegio de estar en el trono de Dios, Ujú. reflejar la gloria de Dios, el dejarse llevar por el usurpar, el corromperse a causa de su hermosura, de sus contrataciones. Y eso, pastores, mayormente es lo que hace Satanás, porque el primer engaño que hizo en la tierra fue con Eva, al decirle, si tú comes del árbol que Dios te prohibió que comieras, como lo vimos en la lección número 5, pues vas a ser conoceres como Ujú. Dios, Sí, vas a sí, ser sí. como Dios. Y ese engaño, pastores, hoy en día también está, de que la gente no busque a Dios, que no se acerque al trono de Dios, porque la gente puede pensar erradamente que podemos nosotros ser Dios, Ser el Dios de tu propia vida, ¿no? ¿no? Tus propias decisiones. Y mayormente es el engaño de Satanás. Hoy en día, ¿para qué necesito ir a la iglesia? ¿Para qué necesito buscar a Dios si yo soy bueno? Ujú. Pretendiendo lo mismo que él quiso Ujú. hacer en el cielo, lo mismo que hizo con Eva, ahora nosotros. Pero hay una aplicación en este asunto. Nosotros somos hijos de Dios. Ujú. Como lo vimos en las partes anteriores, en las secciones anteriores, nosotros somos llamados también a reflejar la gloria de Dios. Y hay una invitación que hace el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 6, como vimos hace un momento atrás en la segunda sección, que Dios desea morar en medio de su pueblo. Y si hay una realidad, queridos hermanos, es que Dios está con nosotros cuando nosotros reconocemos su gracia, la salvación que solamente hay en Dios y en su Hijo Jesucristo. Y dice en el capítulo 6, versículo 17 de la primera carta a los Corintios, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El versículo número 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Ujú. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de quién? Son de Dios. Ujú. ¿Eso qué quiere decir, queridos hermanos? Que nosotros necesitamos reconocer a quién. Ujú. A A Dios. Dios como soberano. Reconociendo, no tratando de jugar el mismo papel de Satanás. Nosotros como pueblo adventista tenemos una tarea que predicar y tiene que ver con el asunto de reconocer a quién, al A Señor. nuestro Dios. Sí, aquí hay una aplicación bien interesante, pastor, porque al final de cuentas, quizás lo vemos muy teológico, muy teórico en esta parte con Satanás. Podemos como observadores inclusive tomar el papel de jueces, ¿no? Es decir, se equivocó, pero al momento de entender que somos un templo de Dios, que Él debe habitar y quiere hacerlo en nosotros, no solamente en medio de nosotros, sino en nosotros, ¿verdad? Ujú. Con su Santo Espíritu, debemos nosotros entonces ceder ese papel de gobierno a Dios, asumiéndolo como soberano, como mayor que nosotros, como que Él pueda guiar mi vida por la senda que Él considera correcta y yo asumir que no tengo ese papel y que no puedo ver más allá que Él, no siguiendo el papel de Satanás, no siguiendo ese pensamiento de ser igual a Dios, sino como veíamos con los querubines, con los 24 ancianos, reconociendo su soberanía, ¿verdad? Postrándome y pidiendo que Él haga su voluntad en mi vida. Sí, pastor, a mí me gustaría también enfatizar que representamos la gloria de Dios. Lo veíamos en la lección, en esto que hemos estudiado. Y me hace recordar, pastor, a lo mejor a la escena cuando Dios, antes de darles sus ley ahí en el monte Sinaí, llama al pueblo y les dice el propósito especial por lo que ellos son especiales. Ustedes son mi especial tesoro, son pueblo de sacerdotes, son gente santa. Ujú. Representamos la gloria de Dios, pastor. Deberíamos ser el ejemplo de cómo es vivir una vida santa. Así como Satanás quiso usurpar y atacar el trono de Dios, hoy en día sigue atacando también a nosotros, pastor. A diferentes situaciones, a que quiere desviar nuestra mente,
quiere desviar nuestra mirada de lo que es importante y de lo que representamos, pastor. Es un privilegio servir al Señor y representarlo. Entonces, deberíamos hacerlo dignamente, pastor, con nuestra vida, nuestro ejemplo, y estar atentos a los ataques que Satanás sigue haciendo. Claro, claro. En la última lección, perdón, en el último día de estudio, que fue el jueves, y me refiero al estudio en cuestión de estudiar la Biblia, dice en la última parte, observa también cómo refleja el lenguaje allí usado el mensaje del primer ángel, en el que se nos llama a predicar el evangelio eterno a los que habitan en la tierra, en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Qué poderosa representación de lo que Cristo ha hecho por el mundo. No hay un solo ser humano en la tierra, en la historia de la tierra, porque en Cristo no haya muerto. Los seres humanos solo necesitan ¿qué? Conocerlo y aceptarlo. Así que si nos acercamos al trono de la gracia todos los días, pues vamos a evitar caer en las redes del enemigo, de pensar que no necesitamos de Dios. Jesús mismo lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Así que en esta última parte estamos viendo entonces que podemos correr riesgos. El Señor quiere morar en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Somos comprados por sangre preciosa, por un precio infinito. Así que, hermanos, reconozcamos, acerquémonos al trono de Dios, reconociendo que somos sus criaturas, el que Él es nuestro creador, que nosotros reflejamos su gloria. No tenemos nosotros gloria. Él ha reflejado en nosotros su gloria. Él nos ha salvado y nosotros necesitamos reverenciarlo, necesitamos reconocerlo como nuestro Dios. Qué maravillosa lección, pastores. Amén. En esta última parte, yo le preguntaría, pastores, Pastor Oscar, comienzo con usted, ¿qué mensaje le daría a los maestros al estudiar esta lección? ¿En qué deberían hacer énfasis en su clase de escuela sabática? Sí, pastor, yo me quedo y animo a enfatizar dos cosas. La primera, quiero leer lo que dice aquí la lección: los redimidos estarán en el cielo solamente gracias al Evangelio. Amén. Es decir, gracias a la muerte de Jesús en la cruz del Calvario es que nos podemos acercar al trono. Enfatizar eso, pastor. Y lo segundo es enfatizar nuestra adoración a Dios, Amén. que incluye la reverencia en nuestra iglesia, con las cosas sagradas. Ojalá lo podamos llevar al pensamiento de los maestros allá en nuestras iglesias. Claro, y con los niños, Sí, toda la exacto. reverencia, ¿no? Mayormente mucha gente menciona, es que en la iglesia no hay reverencia. ¿Y cómo? No te has... Sí. Bueno, si nosotros entendemos este asunto, puede haber reverencia en nuestra vida y en el lugar donde vamos a adorar Sí, al Señor. esta lección es un buen momento para recordar. Claro. Gracias, Pastor Oscar. Gracias a ustedes. Gracias. Pastor Jesús, ¿qué mensaje le daría a los que están viendo esta lección, que quizás no son maestros, pero cada semana buscan algo que aprender a través de los comentarios que se dan en la escuela sabática? Sí, Pastor Isaí, gracias. Dios es nuestro amigo, Dios es cercano y muchas veces hemos malinterpretado esa parte al hacerlo como un igual. Ujú. Dios no es Diosito, ¿verdad? Más allá de la terminología, de la forma como nos referimos a Él en confianza, en una oración, debemos entender que es el soberano del universo, Amén. que hay querubines, que hay seres que nunca han cometido pecado y aún así cubren sus rostros delante de Él. Es decir, Dios es mi amigo, Dios es cercano, Dios desea un bien para mí, pero también debo reconocer que Él es el que gobierna el universo, que por Él existo y subsisto. Y quizás, pastores, en la medida que yo me dé cuenta de eso y lo pueda asociar en mi mente, es que voy a obrar tratando de agradarle, tratando de servirle, tratando de ser reverente, no únicamente de manera conductual, sino en mis pensamientos, en mis acciones, cuando nadie me ve, en la manera como dirijo mi vida, mi familia, mi alimentación, poder agradar al Dios del universo, que al final de cuentas quiere vernos restituidos a esa imagen gloriosa que en algún momento salió del Edén. Amén. Muchas gracias, Pastor Jesús. Gracias a ustedes. Entonces estamos hablando, como dice Apocalipsis 22:3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Hay que prepararnos para ello, pero empecemos desde ahora, reconociendo a Cristo, a Dios como nuestro Salvador, como el soberano. Démosle reverencia en nuestra vida, en donde estemos, reverenciémoslo y vivamos vidas que le honren y le glorifiquen. Amén. Pastores, Amén. muchas gracias por Gracias. estar con nosotros. Gracias, Gracias de pastor. verdad. Les invitamos para que continúen con nosotros en Creciendo en la Palabra, también apoyando en los comentarios. Y no solamente a ellos, sino también a ustedes, hermanos. Sigan con nosotros en Creciendo en la Palabra. La próxima semana les esperamos para seguir aprendiendo más acerca de esta lección de escuela sabática. Que el Señor les bendiga y que Dios nos ayude a mantenernos fieles, creciendo en la palabra.